De la afroecuatoriana Argentina Chiriboga, en su novela Jonatas y Manuela, el capítulo octavo. Al ver a don Simón en el patio con una chica tan grotesca, la dama frunció el entrecejo y se cogió la cabeza. ¿Para qué traer ese esperpento? Caminó cerca de la negrita, le observó la cara agujereada y dudó que la pequeña diera a la niña Manuela las distracciones requeridas. Sus piernas largas y flacas le hicieron pensar en la falta de alimentos que, sin duda, habría padecido. La esclava se arrodilló para saludarla y al sonreír exhibió su dentadura reluciente y completa. Doña María, como saliendo de un sueño, más por pena que por cortesía, le correspondió con una sonrisa. Nasacó adivinó la bondad de la señora reflejada en sus ojos y en sus gestos. Sintió andarle ruidos por la sangre y oyó palabras de afecto y cascos de caballo al fondo del silencio con que fue recibida. Haría lo posible por adaptarse a su hogar y sin que le fuera pedido, empezó a imitar un relincho que asustó a la nueva patrona, pero no lo terminó, pues una niña llegó corriendo donde su padre y se colgó en sus brazos. Hija, esta será tu esclava, le explicó. La pequeña, asombrada, la miró. En ese momento sobrevoló el patio una bandada de pájaros, uno de los cuales expelió su excremento sobre la cabeza de ambas niñas. La blanca expresó su repugnancia de inmediato. El padre ordenó que fueran a lavarse en la fuente. La negra rió, sabía que aquello traía buena suerte. Don Simón repuso, te llamarás Jonatás. La esclava se dijo, Jonatás, Jonatás, así mis padres nunca me encontrarán. Nasacó, ahora Jonatás, ¿con qué nombre terminaré la vida? Los cabellos negros de la niña blanca se alborotaron en la carrera y brilló su azabache con el sol. Jonatás pensó, aquella negrura le indicaba que por las venas de su ama corría algo de África. No te laves, le dijo con voz gruesa. Era bueno salvaguardar a su alma, pues con ella compartiría gran parte de su vida. ¿Por qué? La caca es amarilla como el oro. La patrona obedeció. Don Simón al comienzo iba con frecuencia a ver a su hija, pero paulatinamente fue ausentándose hasta dejar a Manuela casi en el abandono. 2 veces al mes llegaba a la hacienda para informarse de lo acontecido a la pequeña, a sus animales y a sus esclavos, y dejar dinero a doña María para atender las necesidades de la casa. Los informes sobre la niña eran muy escuetos. Le ocultaban las rabietas que tenía su hija por motivos insignificantes. Se arrojaba al suelo gritando, permanecía allí largos ratos y parecía sufrir de convulsiones. Quiteñita, pórtate bien, ya mismo viene tu hermano José María, le decía la nodriza. No quiero, no quiero, chillaba la pequeña. La dejaba allí llorando. Otras veces se encerraba en su cuarto y permanecía sin comer. ¿Dónde está mi mamá? No sé, mi amor. Tenía buena alimentación, lindos vestidos traídos por el padre cada vez que llegaba, siempre estaba perfumada, tenía juguetes y libros ilustrados, pero a la niña no le interesaba nada de aquello. Anhelaba estar en brazos de su madre. Las esclavas habían observado que, cuando su ama entraba en corajes, se le enrojecían las mejillas y se le dilataba la nariz. Pasadas algunas horas, se sosegaba y tardaba mucho para volver a hablar. Luego corría por la pradera y se acercaba a los animales, los acariciaba y les hablaba. Un día la esclava que ayudaba a doña María, preocupada por la tristeza de Manuela y en la seguridad de que sufría, como seguramente estaría sufriendo su hija en el Congo, tendió su mano para consolarla. La despojó de sus ropas sucias y le colocó el camisón. Creyó que, para sus 7 años, era demasiado pesado el sufrimiento que llevaba, pues advertía el distanciamiento con que la trataba su padre. La esclava de 9 años despertó en ella la niña que moría. Alentó sus pocas alegrías, porque aquella anhelaba disfrutar lo mejor que pudiera antes de pasar a otro amo o ir a trabajar en las plantaciones, donde todo olía a muerte. Pero, ¿y su madre? ¿Dónde estaría ella? Recién había comprendido que su madre jamás volvería. No quería vivir sin Juana, prefería morir de bubónica en la hacienda. Ah, mi madre, exclamó la pequeña. Las esclavas trataron de consolarla. Aquel profundo llanto era una súplica, un pesar, un recuerdo, una esperanza. Debía acostumbrarse al sollozo, el lenguaje de su sentimiento, su pensamiento, sus sueños. Una anciana la tomó del brazo, le secó las lágrimas. Mi mamá, gimió la niña. No vendrá, la compró otro amo. Jonatán sintió escalofríos ante el terror que le infundió esa declaración. Cuando asomó la nueva luna, la esclava ya tenía organizados 2 grupos infantiles.
Unos eran los musis o hechiceros y otros los mbobok o cañas de azúcar. Los dos bandos alborotaban las pampas con sus juegos. El pan quemado, la gallina ciega, la cadenita jau, las escondidas y la guerra. En esas simulaban a matar a los españoles, cubriéndose el rostro con hojas y trepando por las hondonadas. Los esclavos volcaron sus miradas en aquella chica recién llegada, revoltosa y gritona, que no respetaba el sueño de los amos, no sentía el frío de las noches, estaba siempre inquieta y, lo peor de todo, los otros pequeños limitaban. La distancia entre ella y la hija del hacendado fue acortándose. Jonatás quebrantó las costumbres vigentes. La guerra, que se prolongaba hasta las 9 de la noche, era el juego predilecto. Doña María la llamaba, Manuela, Manuela, pero ella tardaba en volver a la casa con el vestido desgarrado y bañada en sudores. Las menguantes daban a la niña blanca y a la esclava la oportunidad de ladrar como galgos rabiosos, con tal perfección que provocaban los aullidos de los verdaderos perros. Entornar los ojos y respirar únicamente por la nariz era el truco para imitar los porros. Les ordenaba largos trotes y les aplicaba coscorrones. Su ama y 3 niños negros fueron encerrados en cuevas por no poder desplazarse de un árbol a otro, agarrados de bejucos, como les explicó lo hacían con facilidad los monos. Aprendieron los cánticos de los esclavos en las plantaciones, la canción predilecta de su madre en cuya enseñanza le afloraron varias veces las lágrimas. Una noche les contó lo del hacendado que compraba niñas para practicar cosas malas. Esa vez todos se retiraron temprano. Otras les habló de una mujer que, disfrazada como las mamás, robaba a los niños y los llevaba a la montaña, donde los alimentaba con camarones cocinados en el brasero. Ella caminaba con dificultad, pues tenía un pie en forma de molinillo. La llamaban la tunda. Cuando no había juegos nocturnos, iba al barracón y se acostaba con los ojos cerrados y los oídos agrandados para grabar los cuentos africanos que contaban las viejas. Allí Manuela compartía con las esclavas sus comidas y sus ritos. Disfrutaban del temperamento humorístico de Jonatás, que pasaba la mayor parte del tiempo refiriéndoles las historias escuchadas en los cañaverales y remedando los defectos y el habla de los demás. Cuando las lluvias no les permitían a las 2 niñas salir, mientras aprendían a bordar y tejer, las esclavas volvían a narrarles cómo las habían capturado, cómo las trasladaron y volvieron a venderlas. De oír tantas veces estas cosas, lloraron con ellas. Las ancianas les reiteraban sus historias, en el anhelo de que no se perdieran con el paso del tiempo. Subían a los árboles con la agilidad de los micos, se deleitaban mirando el cielo, viendo la filtración de luz entre las ramas y desde allí veían el arribo de la penumbra con su matiz aceituna y su cesto de pájaros. A veces les llegaban voces de amantes que escogían la hierba y las sombras para sus romances. Al encontrar jóvenes blancos abrazados a muchachas negras, les rugían o con una rama se arrastraban simulando el desplazamiento de una serpiente. Entonces las parejas se levantaban asustadas y corrían. Los musis avanzaban bajo la luz de la luna para observar lo que sucedía en las otras haciendas. En sus recorridos conversaban sobre elefantes, jirafas, panteras y sobre un país donde existían hombrecitos que cabían en los bolsillos. Pero los cuentos del tío tigre y el conejo eran los preferidos. Los 10 años de Jonatás y los 8 de su ama no les permitían ver lo que había debajo de los sucesos. Aún así supieron que al sur había una hacienda, la más extensa del lugar, donde volaban mariposas de los más vivos colores y pasaban caballos de piel brillante. ¿Cómo serían esos animales?, exclamaban el deseo de montarlos. Los musis, aunque las sombras crecieran hasta parecer fantasmas, debían dar ejemplos de valentía. El grupo quedó integrado por 7, número escogido por Jonatás, que había escuchado que era de suerte. Cuando la jefe exigía silencio, nadie hablaba. Así aprendieron a escuchar las voces de la noche, a distinguir el ruido del ratón del monte, el graznido del búho o simplemente el susurro del viento entre los árboles y las pisadas de algún hombre en la hojarasca. Las primeras incursiones fueron con pasos inseguros, con temor de un posible ataque de los pumas, pero, después conocido el camino, perdieron los temores. Con todas esas aventurillas, Manuela fue cambiando su abulia por el buen humor. Aprendió a degustar la fragancia de las resinas en el alba, en tanto Jonatán se embriagaba con el olor de los caballos. Ambas fueron alejándose de sus recodos de nostalgia en los que habían permanecido gran parte de su infancia. Las excursiones nocturnas devinieron los fascinantes y demandaron más frecuencia. Al respirar aires sin sol inéditos, los musis olvidaban su posición de esclavos, pues su ancestro africano los trasladaba a las entrañas de la selva.
En desafío por vencer las cimas, trepaban los árboles más altos. Las elevaciones les causaban vértigos, pero el horizonte era para ellos la libertad. Al fondo de sus sueños, cuando Jonatás actuaba sin amarras, se preguntaba, ¿por qué era esclava sin desearlo? El resentimiento la fluía como una tormenta en gestación contra el español que la compró. ¿Por qué los negros vivían en las barracas y en cambio su ama moraba en la casa grande? En su imaginación, algunas veces se vio montada en un caballo, mas al palpar la realidad terminaba llorando por su madre. Una ocasión, al escalar el amo un árbol, Jonatás no contuvo la rabia. Vio a Manuela Blanca, parecida a don Simón, movió las ramas y continuó agitándolas hasta contemplarla llorando en el suelo. Ante los ayes se echó a reír. La patrona le asestó un puñetazo. La respuesta negra fue un puntapié. Los musis, cansados de los castigos de Jonatás, la acercaron, pero ella se defendió a patadas. Uno a uno se echaron en la hierba. Por esta gresca, Jonatás estuvo a punto de perder el liderazgo. Con el lenguaje de la mirada, por temer el castigo, le pidió disculpas. ¿La niña sería capaz de llevar el chisme donde su padre? Durante tanto tiempo habían compartido aventuras. Manuel había aprendido sus canciones, sus danzas, los cuentos del tío Tigre y pensaba enseñarle a montar a Pero los caballos. Largo rato estuvieron sentadas en el silencio y cuando el dolor se amortiguó, la Blanca miró a su esclava. Sin ella volvería a sus tristezas, no gozaría de los juegos nocturnos, no treparía los árboles, no continuaría aprendiendo el bunde, no lanzaría piedrecillas a las mariposas para alegrarse viéndolas volar, no imitaría el relincho de los caballos, no remedaría el canto de los pájaros ni el caminar de los venados. Era toda una gama de goces que le había traído Jonatás con su llegada. Porque Manuela no bajó a jugar al día siguiente de la riña, el susto de la esclava fue grande. Hubiera sido mejor soportar el puñetazo de su ama y no darle ese puntapié que ahora era su preocupación. Se agudizaron sus temores, pensó que debería huir, pero ¿cuál sería el lugar a donde no llegara el poder de los blancos? Consideró justo que los africanos tuvieran un lugar donde los amos no pusieran un pie, un pedazo como de África, lejos, pero muy lejos de ese sinfín de haciendas de los españoles. El miedo castigos le hizo planificar bien la huida. Si fracasara, le darían 50 latigazos. Pero una esclava que pasó a su lado le preguntó al curandero qué tenía la niña Manuela. Está jodida, tiene 3 dedos de espanto y del espanto, vivo y por delante. ¿Qué le habrá pasado? Vengo midiéndole el pecho, le recé el credo y la huasca no le cerró. Si no la curo, se muere. El fin de semana, Manuela se incorporó a los musis. Jonatás comprendió que de veras su ama la quería. Tenía clara esa idea. Todo lo que todo lo que proyectaba hacer en su vida era unir su destino al de Manuela, ahogar su odio contra la Blanca. A Jonatás, a pesar de su corta edad, las experiencias le habían hecho crecer las emociones. La vida en los cañaverales la convirtió en una adolescente prematura, dotada del don de crearse un mundo sin coacciones. Era gritona, llamativa, le gustaban el escándalo, el jolgorio, la pelea y los enredos. Se prometió después de conocer a la niña Manuela que juntaría sus pensamientos a los de ella. Sería su apoyo en la vida, su madre, su hermana, su amiga, su todo. Años más tarde comprobó que Manuela se grabó en su mente igual a las visiones sonadas en las noches de luna llena que saciaban el hambre y la sed a los cimarrones. Su Manuela se convertiría en una de esas imágenes que surgen en los caminos para indicar la ruta a los esclavos prófugos que van delante de ellos y como por arte de magia les quitan el cansancio, les ponen alas en los pies y en vez de correr los hacen volar. Así sería Manuela, el hada protectora para hallar a su madre, su Juana tan querida. Cerró los ojos y escuchó. Coge 15 guayabas maduras, las pelas y las picas. En 3 tazas de agua las pone a servir con una libra de azúcar, canela y clavo. Cuando estén bien blandas, las sacas, las machacas y las ciernes y las pones otra vez al fogón. Las mueves hasta que se ve el fondo de la paila. Entonces ya está la jalea. A las patrones les encantan mis dulces. Dicen que nadie los hace como yo. Jonatán recordó el bosque donde jugaba con su madre. Allí los pájaros, entre ramas, hacían el amor tal que si estuvieran suspendidos. La habría perdido para siempre. Ahora con su ama corría por el campo. Eran 2 pajarillos saltando de rama en rama, compartiendo golosinas, a ratos persiguiéndose por una guayaba, otros ensayando los trinos del gorrión. Se acostumbraría a compartir las emociones para sobrevivir en la hacienda del patrón Simón Sáenz y Vergara.
Por las noches le sobresaltaba la imagen de su madre. Entonces sentía terror, terror de no encontrarla. Y caía en un fondo sin fondo. ¿Por qué su amo no compró a las dos? Entonces lloraba casi a gritos. Perdida en la soledad susurraba el nombre de su madre. Una noche Manuela le escuchó llorar. Fue a verla y juntó su llanto al de ella, de modo que las lágrimas de ambas se entremezclaron y unieron sus cabezas. Manuela también sollozó por su madre, Joaquina Aispurú. Ahora tenían algo más en común. El color era lo único que las apartaba. Se abrazaron tal que dos abismos acoplados. Después, tomadas de las manos, rieron. Se jugaron el llanto con sus faldas. La luna compartió con ellas ese instante. Al llegar el invierno, los Musis habían localizado las cuevas que les servirían de refugio. Cuando los chubascos persistían, doña María prohibía las salidas de Manuela. Pero cuando regresaba el sol, Jonatás la llevaba a los escondites e inventaba dichos, rondas, cuentos y ocurrencias para distraerla. Así fue llevándola de la mano a su mundo y acaso, sin percatarse, aprendió el sensual caminar de la esclava. Al reír se desternillaban y eran dos torrentes de felicidad. No obstante los cambios que el tiempo fue marcando en los Musis, mantuvieron las excursiones y los juegos nocturnos. Ahora con faldas y calzones largos, avanzaban a la hacienda del sur, donde encontraban caballos que enlazaban y montaban a pelo. Las emociones en las competencias de velocidad las hacían reír. Una noche sintió en sus mejillas la respiración de la cabalgadura que montaba. Le llegó el hálito de África, como si el viento que rasgaba obrara el milagro de ponerle en el rostro la querencia de sus padres, con todos sus embrujos, y oyera en el trote la voz de su abuelo llamándola. Desde entonces, cuando cabalgaba rienda suelta, tuvo sensaciones similares, y la voz de Javi le repercutía simultánea en el viento, semejante al tañer de una campana de entrañables acentos. Apretó las piernas para rozar la barriga del animal y pasó sus manos por el cuello, las orejas y la crin. Lo olfateó con el anhelo de captar en plenitud esa fragancia que le había puesto alas a su memoria. Se preguntó, ¿dónde habrá muerto mi abuelo Javí? ¿Dónde estarán sus huesos? Una tarde veraniega, la maestra impuso a Manuela la tarea de memorizar un poema de Fray Luis de León, pero mientras recibía la orden, dibujó a la profesora con ojos que parecían de conejo y el cabello alborotado como ramas. Luego estampó su firma imitando los rasgos de los grandes pintores. A Manuela le bastaba fijar las miradas en el texto y en silencio repetir los poemas 3 veces para aprenderlos de memoria. Por favor, Manuela, dígame lo que sabe. Lo sé todo. ¿Cómo? Le inquirió sorprendida la institutriz. Manuela recitó con voz clara. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. La maestra le escuchó el poema. Ahora su discípula le hacía preguntas que le obligaban a estudiar y reflexionar, pues los conocimientos adquiridos por Manuela suscitaban interés y discusiones. A veces, la Sáenz creaba versos y lo repetía Jonatás. Imaginaba situaciones y mundos. Escribía en hojas de papel que guardaba en los bolsillos y después echaba al viento. Mi niña, qué memoria tiene, sabe todito. Yo también recuerdo con pelos y señas a mi Juana. No se atrevió a decirle que pensaba huir, pues le era imposible vivir con aquella obsesión, la incertidumbre de saber si su madre viviría o estaría muerta. Advertía su presencia, la veía con su delantal moviendo la paila. Te cambiaron de nombre, Nasakosansí. Sí, mamá, ahora me llaman Jonatás. Ven, me haces mucha falta. Miró a Manuela. Ella se casaría con un blanco de mucho dinero. Viviría en una gran hacienda. Sería muy feliz. Pero ¿y ella? La venderían otra vez. Estoy lista. Bien, vamos. Nos esperan los muchachos. Corrieron.